En la W, Boletín de Deportes. Bueno, Juan Pablo, cerramos con esta misa poderosa. Dirige la orquesta de la Catedral de Notre Dame, Julia García Soto. Quien también reclama cada rato que primero fue lunes y después fue jueves. No sé por qué, Juan Pablo. Esta es la W. Nos vamos inmediatamente con algunas noticias. La deportiva, Javi, en Brasil. La deportiva, Julio, con Tom Dumoulin, que se retira de la puja por ese Tour de Francia después de las molestias de su rodilla. Por lo tanto, el ciclista del Sunweb no correrá y queda más libre todavía el camino para Egan Bernal. Egan, que va ganando Suiza. Bueno, Juan Pablo, recibimos a Vicky con abrazos, con cariños y con el numeral que desde las 5 de la mañana no solamente ha sido tendencia en Colombia, sino estuvo en el top 5 global, mundo mundial. Número de trinos que entraron. A esta hora, Julio, hago una última actualización. 37.900 trinos habrían entrado desde las 5 de la mañana con ese señores congresistas, sé que esto no les mueve la aguja, pero datico ahí, ¿no? 37.000 opiniones sobre la conducta del Congreso, en donde no hay una amable, Félix. A propósito de trinos, siempre hay un trino de Iván Duque para Iván Duque. Iván Duque escribía lo siguiente: en nuestro gobierno no habrá ningún beneficio penal para los corruptos, ni casa por cárcel, ni reducción de penas. Les caerá todo el peso de la ley, escribía Iván Duque. Esta es la W. Vicky, en un minuto, ¿qué tenemos? Pues Julio, imposible no seguir con el mismo tema. Vamos a tener a Angélica Lozano. Ella está fuera del país, ya la estoy viendo por aquí en el previo. Estará conectada con nosotros en vivo solo en unos segundos. Y pues es cierto que su hashtag, el hashtag de esta mañana de la W, pues ha sido arrollador. Vamos a proponer una segunda parte de ese hashtag, lo vamos a seguir utilizando, pero además vamos a proponer otro que es: en la W, Congreso no legisla, ¿por qué? Que la gente nos diga por qué. ¿Por qué? Porque tienen intereses, porque son bandidos, porque hay mucho lobby, porque les da miedo, porque son unos sinvergüenzas, ¿por qué? Y vamos a seguir usando el de ganaron los corruptos. Vale, también vamos a acompañar el segundo hashtag. Esta es la W, nos vamos. Hay noticia desde Madrid. Laura, ¿qué pasó? Pues Julio, España lidera las tasas de consumo de ansiolíticos en Europa. Tranquilizantes y sedantes como el Lexatin son los medicamentos más vendidos en las farmacias de España. Los ansiolíticos son la tercera droga más consumida detrás del alcohol y el tabaco, según el último informe del Ministerio de Sanidad de España. ¿Me repite el nombre, Laura? Ansiolíticos. La marca que dio. Lexatin es una pastilla. Uh-huh. Y eso es cuando uno está muy estresado, excitado. O sea, es como tranquilizante. Es un tranquilizante, es un sedante y los mayores consumidores son jóvenes dentro de 15 a 25 años. Uno de los factores que podría estar causando esto sería el estrés del día a día, el impacto de las redes sociales y sobre todo la inestabilidad del desempleo de los jóvenes aquí en España. Llegó Vicky a la W. El anterior informe en la W fue una presentación de Fede Palma. Celebra el triunfo de tu equipo con tu familia, haciendo deliciosas recetas con el ganador del partido. El aceite de palma 100% colombiano. Preparaciones increíbles, hinchas felices. Visita ya lapalmaesvida.com y conoce todos sus beneficios. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Dreams Resort and Spa by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta la W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca,
muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos. Bienvenidos, esta es la W. Sí, como dijo Julio a las 6 de la mañana, sin lugar a dudas, ganaron los corruptos. Y seguimos con este tema porque por lo menos que en los oídos no dejen de repicar los reclamos de todo el país y de todos aquellos que además seguramente votaron por todos esos congresistas que terminaron hundiendo la ley anticorrupción, que entre otras cosas no permitió que se cancelara, que se prohibiera la cárcel, la casa por cárcel para los corruptos. Hoy, a esta hora, proponemos además de numeral ganaron los corruptos, les proponemos numeral en la W Congreso no legisla porque, numeral en la W Congreso no legisla porque. ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? Porque hay mucho bandido, porque tienen muchos intereses, porque hay mucho lobby, porque les da miedo, porque no les importa, porque no les duele. ¿Por qué no legisla el Congreso? Y no solamente en este tema de la corrupción, en muchos temas definitivamente el Congreso no quiere legislar. Y yo sé que hay unas excepciones, generalizar es casi un pecado, para ponerlo en términos religiosos, no quiero generalizar, hay gente que hace muy bien su trabajo, pero lamentablemente son muy poquitos, no alcanzan, eso lo vimos en la jornada de ayer. Así que numeral en la W Congreso no legisla, ¿por qué? Usted nos cuenta por qué no legisla. Ya en segundos estaremos con la Angélica Lozano, una de las promotoras, sin lugar a dudas batalladoras, de lo que fue la consulta anticorrupción y de todo este trayecto que lleva más de 2 años y que definitivamente el Congreso es el sepulturero. Así, Congreso sepulturero. 12 del día, 5 minutos antes, noticias. María C. ¿Qué dijo Chacón a todas estas? Pues mire, Vicky, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, acaba de pronunciarse sobre este hundimiento del proyecto anticorrupción. Dijo que se cumplieron los trámites a cabalidad y que presentará un informe a la opinión pública sobre todo lo que se hizo. Escuchemos. Frente a la polémica que se ha generado en estos momentos por lo que sucedió ayer, ya están llegando los documentos que he pedido que le saquen copias a todos ustedes de los documentos y con el comunicado de prensa que saldrá con todos los soportes que muestran la trazabilidad de lo que hizo la Cámara de Representantes en ese sentido. Cuando llegue el comunicado se los leeré para que lo conozcan con los documentos y mostraremos la trazabilidad que hizo la Cámara de Representantes desde el primer momento por correo electrónico y físico. Y mostraremos también los documentos y la designación del conciliador que lo tenemos con recibido, que fue casi que 1 hora posterior a la designación nuestra, o sea, Senado designó el conciliador muy posterior a lo que hizo la Cámara de Representantes. Ya están llegando los documentos para mostrarles toda la trazabilidad y se le van a entregar a los medios de comunicación. 12 del día, 6 minutos, numeral en la W Congreso no legisla, ¿por qué? ¿Por qué no legisla el Congreso? Repito, porque les da miedo, porque son bandidos, porque hay mucho bandido, porque tienen intereses, porque muchos familiares tienen problemas con la justicia, porque ellos andan en bandideces y creen que de pronto en algún momento pueden caer y entonces ¿cómo van a legislar en su propia contra? En fin, ¿por qué no legisla el Congreso? Numeral en la W, Congreso no legisla, porque 12 del día, 7 minutos, ¿qué está pasando en el mundo, Mateo? Pues Vicky, le cuento que el Senado estadounidense de mayoría republicana aprobó hoy una resolución para bloquear la venta de armas a Arabia Saudita y otros aliados árabes autorizados por Donald Trump, esto en un desafío al mandatario. Luz Helena, ¿qué pasó? Bueno, se nos fue Luz Helena. Laura. Noticias judiciales, Vicky, que tienen que ver con los PEC, porque un juez negó la sustitución de la medida de aseguramiento en contra de su exdirectora María Cristina Palau, quien seguirá detenida en la cárcel Buen Pastor. El juez negó esta solicitud de la defensa de la exfuncionaria de sustituir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Palau Salazar es procesada por presuntamente cobrar sobornos para entregar millonarios contratos. La mujer pedía ser trasladada a una casa fiscal o a una guarnición del Batallón de Ejército Nacional en Cali. 12 del día, 8 minutos. ¿Qué pasó, Luz Helena?
Piqui, noticia en la Corte Constitucional porque a esta hora se define una acción de tutela presentada por el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, contra Noticias 1, esto por la revelación de una ponencia de la Corte Suprema que proyectaba al parecer una condena de 108 meses de cárcel y ordenaba su supuesta captura por el escándalo de la parapolítica. Ramos pide que se le ampare el derecho a la honra y al buen nombre, mientras que el noticiero se ampara en el derecho a la libertad de expresión. El tribunal había ordenado al canal que se rectificara sobre estas noticias. Sin embargo, constitucionalistas consultados por la W explican que a Ramos muy probablemente no le van a amparar ese derecho. Sin embargo, tendrían que investigar quién habría filtrado esta ponencia. 12 del día, 9 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 9 minutos. Y ya tenemos en línea a Angélica Lozano, senadora de la República. Ya la estoy viendo allí. Se le acaba de caer la llamada, pero ya la tenemos ahí nuevamente. Así son las cosas en vivo. La transmisión en vivo es así. Numeral en la W, Congreso no legisla porque... Ese es nuestro hashtag a esta hora, sumado al hashtag de esta mañana, que realmente lo que muestra es la indignación. Julio hablaba de 37.000 trinos, pero ya hay a esta hora 38.500 trinos, 38.500 trinos. Numeral, ganaron los corruptos, y les proponemos este mediodía uno más. Numeral en la W, Congreso no legisla, ¿por qué? ¿Por qué no legisla? Senadora Angélica Lozano, bienvenida a la W. Buenas tardes, Vicky. Gracias por acompañarnos a esta hora. Pues aquí estamos con despecho y con mucha molestia que debemos transformar en más trabajo. Déjeme preguntarle primero que todo por el hashtag que tenemos a esta hora, numeral en la W, Congreso no legisla, ¿por qué? ¿Por qué no legisla el Congreso? Porque muchos son impermeables a la opinión pública. Hay unos congresistas que de todos los partidos que se sintonizan con la ciudadanía, que entienden en la piel la sanción social, el llamado, la agenda ciudadana que se impone porque la política ha cambiado, pero hay otros que no. Mientras algunos tengan la elección garantizada a punta de maquinaria, de puestos, de prebendas o de plata, pues no les va a importar la molestia o la tristeza ciudadana. Entre otras cosas, permítame, yo le ayudo con ese por qué no legisla el Congreso, como recogiendo un poco lo que la gente dice en la calle, porque hay mucha gente por donde uno pasa, hoy le está comentando el tema, y no es un tema de hoy, es de muchos días, cuando el Congreso no legisla. Y entonces lo que dicen es, el Congreso no legisla porque hay mucho bandido, porque tienen muchos intereses, porque no les importa, porque no les duele, porque les vale, ya sabe. Sí. Exactamente, porque mientras tengan la elección garantizada a punta de una maquinaria aceitada, John Suarski en muchos años ha probado que a la gente al mes de la elección del Congreso o a los pocos días ya se le olvidó por quién votar. Por tanto, no tiene a quién exigirle cuentas. No tenemos en la ciudadanía esa costumbre de votar, pero seguir los 4 años cada día pendientes, acompañando y exigiendo. Entonces, yo creo que aquí hay varias opciones, Vicky. ¿Nos damos por vencidos una vez más con la piedra y la rabia que tenemos o seguimos insistiendo y perseverando? Nosotros presentamos 8 veces estos proyectos de ley entre el año 2015, 16 y 17. 8 veces. A la 8ª vez, ya con la lágrima en el ojo, buscamos plan B, y el plan B fue la consulta anticorrupción. Pedaleamos algo histórico, logramos casi 5 millones de firmas, casi 12 millones de votos, y aquí hay muchas lecciones para todas las partes. Mucha gente se quedó sin votar, abstencionistas de toda la vida que rogaban, que querían votar, no lo pudieron hacer. No, porque es gente que desconfía de todo el sistema y a la hora que quisieron votar no estaban inscritos y nos faltaron 3 simples centavos para el peso, que son 400.000 votos para el umbral, logramos 11.700.000, entonces aquí a todos nos toca poner de nuestra parte y seguir perseverando con ese ala maltrecha por no haber tenido el umbral que exigía la ley para obligar. Es que ¿cuál es la virtud de la consulta? Porque escogimos el mecanismo de consulta, Vicky, porque en la consulta el Congreso aprueba sí o sí, porque si tomaba el pelo como pasó, si se venció el término sin sacar la ley, quedaba facultado quien fuera el presidente de la República, en ese momento no se sabía quién era,
para expedirlo por decreto. Pero al faltarnos los 3 centavos de los 400.000 votos para el umbral, pues quedamos aquí, otra vez en manos del Congreso, en el trámite ordinario de un proyecto, donde precisamente con la dilación, pues llegamos hasta el último momento. ¿Qué nos toca seguir haciendo? Cambiar al Congreso, Vicky, no hay de otra, hay que votar bien, hay que votar siempre bien, elegir siempre bien, cada que haya elecciones votar por gente que no se le tuerza y que cumpla con proyectos ambiciosos y desafiantes como estos. Quiero leerles algunos de los mensajes que nos llegan a esta hora con numeral en la W. Congreso no legisla porque, dice Kermanco 1, porque la mayoría son unos bandidos, porque la mayoría, perdóneme, dice, la mayoría son corruptos y mentirosos. Ruth dice, numeral en la W, Congreso no legisla porque son unos corruptos, solo sacan proyectos que les benefician a ellos, partida, yo hoy voy a leer todo como lo dicen, partida de Madrazos ladrones, y todo. sí, todo, lo que me escriban lo leo. Steven Peña, porque es que no hay derecho. Numeral en la W, Congreso no legisla porque llegan para robar. Mire todo lo que la gente está diciendo a esta hora. Y me da lástima por los que trabajan y por los que hacen su trabajo bien, pero ¿qué hacemos? Si al final pues ganan los corruptos, como dice el hashtag hoy de la W. Alexandre Contreras, numeral en la W, Congreso no legisla porque son... Uy, no, esto sí no. Este sí es ya mucho. Ya la Pasó cosa... la línea. No, ya la cosa va en bastardos. No, eso tampoco. La mayoría son corruptos y mafiosos, dice Gerard, numeral en la W, Congreso no legisla porque la gente está brava, brava. Y como ese término ya está acuñado en senadora Angélica Lozano, la gente está berraca. Ajá. Claro que sí, es con todo el sentido, porque cuando usted ve qué pasa con proyectos que le benefician a la ciudadanía y perjudica ciertos intereses, le doy otro ejemplo, el de la comida chatarra, el del etiquetado sobre la alimentación saludable, son proyectos que tienen un curso con todo rigor técnico, academia, pero que pisa intereses, que pisa callos y luego aparecen argumentos ridículos. Eso fue el año pasado sobre este proyecto de comida chatarra que lo desfiguraron y aprobaron uno que iba a pasar uno que era peor, que con los mismos autores de Red Papas dimos es mejor hundirlo o de Educar Consumidores, decían no, es que va a generar desempleo, el presidente de la SAC dijo es que esto va a acabar con el campo. Entonces, ese tipo de proyectos que le convienen al ciudadano siempre aparecen trampas para desviar la atención. Le doy otro ejemplo, uno que está promoviendo Mauricio Toro, que va avanzando, el de pago a plazos justos. Muchas empresas pequeñas o medianas quedan asfixiadas y quebradas porque otros grandes contratistas o grandes acreedores les compran, pero les pagan cuando quiere, a 90, 120, a 180 días. Si usted es un pequeño empresario, pues queda asfixiado porque tiene que pagar sueldos, material, IVA incluso, y a usted todavía no le han pagado la cartera. Y a ese tipo de proyectos que son benéficos para la gente siempre aparecen poderosos que le ponen el palo en la rueda. Este que nos une hoy sobre la consulta anticorrupción, pues son proyectos que logramos trascendieran y que votaran en las urnas casi 12 millones de personas, pero el único antídoto de esto, Vicky, es exigir más, es estar encima siempre, es cambiar el Congreso. De nada sirve que esté aumentando el número de congresistas que defiende este tipo de agenda si a la hora de la verdad las mayorías se mantienen en otro lado. Senadora, para que no se siga diciendo el Congreso fue el responsable, pongámosle nombre a esto y le pido que nos ayude a hacer como el mapa de quién podría ser el responsable o quiénes serían los responsables, porque al pasar las horas escuchamos una versión, otra versión. ¿Usted qué ha podido averiguar? Ayúdenos con eso. Pues mire, hemos acuñado la palabra del crimen perfecto, porque un crimen perfecto es aquel que logra matar a una persona, en este caso matar un proyecto en el trámite de la ley, después del cuarto y último debate, pero difuminando la huella, porque la fácil es buscar las huellas dactilares, pero ¿qué pasó? Y voy a hacer un poquito de memoria. La consulta anticorrupción se votó en agosto del año 2018. Antes, en el mes de junio del 18, habíamos aprobado en la Cámara, yo todavía estaba en la Cámara, un proyecto de autoría del fiscal, tanto que me agarré con Néstor Humberto, pero él es el autor de este proyecto, que era mucho más grande, más gordo, un proyecto súper drástico. Yo siempre lo apoyé desde la Cámara, porque una cosa es que yo tenga todas las diferencias con él, pero si el proyecto es bueno y drástico, lo apoyamos. ¿Qué pasó? Apenas pasó la consulta, le metimos al proyecto de la Fiscalía, le colgamos todo el punto 2 de la consulta anticorrupción, que era compatible. ¿Por qué? Porque era sobre temas penales, y aquí le quitábamos, por ejemplo, en la cárcel especial, los privilegios a los delincuentes de cuello blanco. Eso lo
logramos que avanzara hasta cuarto y último debate. Si no hubiéramos hecho eso, iba con seguridad apenas en primer debate, como otros proyectos o que murieron incluso sin ponencia. Entonces, cuando usted empieza a ver el crimen perfecto, aparece con dilaciones. Nadie se para en el atril a decir, hundamos esto, votemos no, esto no lo quiero. Nadie hace eso. Lo que hicieron fue, por ejemplo, presentar 70 impedimentos de 106 senadores, porque todavía no había reemplazo de Aida Merlano y pues está la curul vacía de Iván Márquez. Éramos apenas 106 senadores, pues de 106, 70 presentaron impedimento. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de esas personas está metida en un proceso penal o alguno de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces podría haberse beneficiado o perjudicado. Entonces cada impedimento implica votarlo uno por uno. Pues nos demoramos no una ni dos, sino 5 sesiones, 5 plenarias votando cada uno de los impedimentos, y eso es una forma de dilatar. ¿Qué pasó cuando acabamos? Hagamos una subcomisión. Otra estrategia para hundir un proyecto sin hacerlo de frente con nombre propio, es decir, hay muchas proposiciones, o sea, redacciones alternativas. Hay que armar una subcomisión con gente de todos los partidos para discutir allá. Allá llegó el fiscal encargado, que es otro tema. Cuando renunció el fiscal Néstor Humberto, perdimos varias sesiones porque dijeron, no, hay que suspender la votación de este proyecto y retomarla cuando haya un fiscal nuevo, elegido por la Corte Suprema de la terna nueva del presidente, proceso que todavía ni siquiera existe, pues obviamente nos hubiera dado Nochebuena. Con eso se perdieron varias sesiones. Y luego ya en la subcomisión, con muchas reuniones y diferencias y discusiones, se logró aprobar un texto. ¡Listo! Ya uno dijo, victoria, ya está acordado el texto en la subcomisión, volvemos y lo votamos como siempre se hace. Pues no, esta vez, a pesar del informe, hubo otras propuestas para saltarse el informe de la subcomisión. La resistencia al cambio es brutal, todo lo que pise Callos es brutal, Vicky. Entonces, no, pues es que mire, a mí me están diciendo perseverando. aquí que pregunte si no hubo presión desde la picota cuello blanco. ¿Cómo le parece en qué vamos? Pues ese rumor siempre estuvo. A mí personalmente nunca me llamó nadie ni me abordó absolutamente nadie, pero hace unas semanas sí se rumoró eso, que los políticos que están presos en el pabellón especial de la picota mandaba razones, como pilas, pónganse a quitar estos privilegios y son ustedes los que van a terminar en una cárcel ordinaria. Esa película, por ejemplo, Vicky, es lamentable. El Código Penitenciario es del año 95 y en el artículo 27 dice algo que era razonable, pero ya le explico el mico que le metieron en esa época y de dónde surgió el privilegio. Resulta que los fiscales, los jueces y los policías, cuando son investigados, no los pueden mezclar en la misma cárcel con las personas a las que ellos investigaron, acusaron, juzgaron, condenaron o capturaron. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí habría una enemistad, un problema de seguridad para estas personas. Entonces el Código Penitenciario en el mundo entero permite que fiscales, jueces y policías tengan una reclusión diferente a la modelo y a la picota y a una cárcel normal, por la propia seguridad de ellos. Pues en el artículo 27, en el año 95, metieron un mico que fue agregar la palabra y los de elección popular, servidores públicos de elección popular y ex servidores. Entonces, en el caso de Odebrecht, por ejemplo, que usted tanto ha investigado, cuando apareció Otto Bula, fue el primer político ex congresista. Cuando cogieron al tipo, él no fue a dar preso a una cárcel normal, sino que fue a dar a CESPO o a una de estas instalaciones especiales de la policía. ¿Por qué? Porque varios años atrás él había sido funcionario de elección popular. Entonces, el mico consistió en servidores de elección popular y exfuncionarios. Quedan blindados toda la vida. Ese es el mico que metieron y ese es desde el 95 Angélica. y ese es el mico que quisimos quitar con la consulta anticorrupción. O el senador Antonio Guerra, fue senador el periodo pasado y ahora está preso en unas instalaciones especiales, no en una cárcel normal. Me llega este mensaje, numeral en la W, Congreso no legisla porque recuerde que lo peor es que esos políticos que tumbaron el proyecto son los mismos que descalifican a los fiscales que si se miden a investigar los hechos en los que sí se miden a investigar los hechos en los que lo mencionan. Y nos llegan muchos mensajes, ya somos la tendencia número 2 a esta hora, permítame ver. Sí, señor, la tendencia número 2. Numeral en la W, Congreso no legisla porque, ya vamos a leer más mensajes. Angélica, me están preguntando mucho algo y se lo pregunto haciendo un preámbulo, diciendo lo siguiente, y es que creo que al país no le cabe duda de lo que usted y Claudia López hicieron en todo el tema de la consulta anticorrupción. Ustedes patonearon, como se dice
este tema, se fueron a las calles, estuvieron fines de semana completos, tal, se perdió en todo caso la consulta, pero hubo más de 11.700.000 votos de colombianos que realmente estaban clamando por no más corrupción, y esto dio origen pues a lo que se ha presentado en esta legislatura en el Congreso de la República. Sin embargo, está preguntando mucha gente por qué Angélica no estaba ayer en el Senado, por qué ayer no estaba en el Congreso, por qué no estaba defendiendo el tema. Pues defendimos hasta el último minuto los proyectos. Este proyecto logró salir del Senado el lunes por la noche y no salió por generación espontánea. Logramos aprobarlo contra viento y marea por todas las presiones. Ayer ya pasó a la Cámara el martes empezamos toda la insistencia desde el lunes por la noche para que se nombrara los conciliadores. Ayer la votación, o mejor, la necesidad de conciliación, porque ni siquiera llegó a votación, era en la Cámara de Representantes y pues yo estoy en el Senado. Yo lo aprobé en la Cámara el periodo pasado. Yo fui ponente y lo logramos aprobar. Un proyecto completo, robusto y drástico. Ayer ya estaba pues en manos de la conciliación de la Cámara actual. Entonces pues mi papel ha sido en todo el proceso, en el primer y segundo debate en Cámara, en el tercer y cuarto debate en Senado, y ahora el balón pues ha estado en manos de la conciliación. Entre otras todo el lío cosas, que si nombraron o no conciliador en Cámara. Claro, porque me mandan un trino de la Alianza Verde que dice: la bancada del Partido Verde de Senado solicitó al presidente Iván Duque convocar sesiones extras, que me dicen que ahora María Camila me mandaba un mensaje que está considerando el presidente estas sesiones extras, y aparece un documento y no aparece la firma ni de Sandra Ortiz, ni de Angélica Lozano, ni de Juan Luis Castro, ni de Iván Name, ni José Aulo Polo. Sí, es la firma del vocero y de varios de los senadores. Todas las proposiciones, unas tienen firmas completas o firmas de uno solo o firmas de varios, pero nosotros estamos haciéndole esa petición al presidente que convoque a las sesiones extraordinarias para salvar este proyecto. Senadora, le propongo lo siguiente, vamos a ponerle nombre a esto que pasó y quiero que usted me diga, ¿tuvo o no responsabilidad en esto el presidente del Senado, Ernesto Macías? ¿Cuál fue su papel? Y lo mismo, ¿cuál es la responsabilidad del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón? ¿Tuvo o no responsabilidad? Pues mira, el crimen perfecto está en las demoras y en las dilaciones. Es que el hundimiento es sofisticado, porque no es que quede un culpable que diga, mire, este es el desgraciado que hundió el proyecto, que lo demoró. Hubo muchas etapas. Entonces, por ejemplo, el rol de Macías era poner el proyecto anticorrupción en el orden del día. La verdad, yo puedo tener todos los agarrones, las diferencias con él, se imaginará que somos agua y aceite, pero el proyecto lo puso muchas veces, decenas de veces, me consta. El ejemplo, impedimentos, necesitó 5 sesiones. Luego las discusiones necesitó más de otras 5 sesiones. Este proyecto tuvo más de 10 sesiones en la plenaria. Entonces, ahí hubo siempre un tira y afloje por ponerlo, por aprobarlo, cuando iba a flaquear el quórum, porque ¿qué pasa? De los 70 impedimentos se aprobaron 25. ¿Qué quiere decir eso? Que se tenían que salir 25 personas del Senado. Entonces le doy un ejemplo del lunes. Estaba primero este proyecto anticorrupción y luego el acto legislativo de segunda vuelta de alcaldes de Bogotá. ¿Qué pasó? Prefirieron saltarse el punto de segunda vuelta, que es constitución y necesitaba 55 votos a favor, porque como en el punto anterior se habían salido 25 personas, es que se tienen que salir por lo que se les aprobó el impedimento. Ya se quebraba el quórum, porque obviamente habíamos durado por lo menos 3 o 4 horas en solo este proyecto. Entonces, la respuesta corta sobre Macías, el tipo puso el tema en el orden del día, lo puso muchas veces, lo puso más de 10 veces. A mí me quedaría fácil decirle, ahorita él es el malo, acribillémoslo, pero sería injusto de mi parte, porque me consta, porque lo fregué 1000 veces para que por favor lo pusiera en el orden del día, y así lo puso. Quiero destacar además a un mega aliado en este proyecto que fue el senador Germán Barón Cotrino. Él fue el ponente único, el coordinador ponente, por eso él era el que hablaba y llevaba la discusión, y por eso lo nombraron conciliador. Entonces, pues me quedaría fácil decirle fue culpa de Macías. Me quedaría muy fácil, pero bueno, usted ya dice no tuvo responsabilidad Macías, entonces Chacón... Pues lo puso más de 10 veces, entonces sería injusto de verdad decir que fue él.
Chacón, bueno, entonces el lunes se aprueba en la plenaria del Senado. Le rogamos a Chacón por todos los medios y por todas las formas que agilice, que nombrara un conciliador. Yo misma estuve en la plenaria de la Cámara en el Elíptico, hice video, por favor, Chacón, tú puedes, le dijimos por las buenas, le dijimos de todas las formas, pero él insistió en pedir las actas, las memorias y todo el acumulado de este proyecto que ya tenía los 4 debates. Hay un antecedente, Vicky, nefasto en las conciliaciones. Pocas veces los proyectos se hunden en la conciliación. La reforma a la justicia en el año 2012, o sea, ya después de los 4 debates, y en el año 2005 o 2006 el proyecto de matrimonio de parejas del mismo sexo. Se aprueban en 4 debates, pero a la hora de llegar a la conciliación, ahí es donde hicieron la marrulla de hundirlo. Pero entonces lo hunden con guantes de seda, porque, no, es que ya no estaba, digamos, en discusión en la sesión. No es a voto limpio, no es votando sí y votando no, sino es que fue que no llegaron las actas, que fue que no nombraron conciliador, que fue que lo nombraron tarde, que fue que no anunciaron, que fue que se levantó la sesión. Y el rigor para que un proyecto de estos quede aprobado por temas de forma implica que se ha anunciado el día anterior. Entonces, por ejemplo, ayer, como levantaron cámaras sin anunciar, pues hoy no se puede votar, porque si se votara hoy, pues queda viciado y pues no dura en la Corte, no sobrevive a una revisión. Ya miramos Macías, miremos más detalladamente a Alejandro Carlos Chacón, porque le están echando toda la culpa. Le están echando toda la culpa, que hizo una cosa, que hizo una tramoya, que hizo otra. El cuento ese del conciliador sí me parece que es de quinta, ¿o no? Lo de Vallejo y lo de Cristo. Por Dios. Eso sí que no se entiende, la verdad, porque por naturaleza un proyecto penal, pues lo tienen que asignar a un conciliador de comisión primera en este caso de la Cámara. De Senado estaba Barón, que es de comisión primera de Senado, pero pues no le pueden poner un proyecto penal a un personaje de la comisión séptima, como es este representante Cristo. Aclaro que es Cristo un representante nuevo, creo que él es de Cambio Radical. Pues no tiene ningún sentido ponérselo a una persona de comisión séptima. Es como que al programa suyo de Vicky, pues llamen a la señora que es moderadora a la medianoche. Pues no tiene relación con este proyecto y obviamente perdería tiempo, se perdería mucho tiempo. Entonces ha sido un sainete escuchar al representante Vallejo que a él le dijeron que fuera y que de buena voluntad fue. Sí, han sacado al baile a la ministra y la ministra, lo que nos dice la gente cercana a la ministra es que pues que ella no le dijo a Vallejo. Yo no sé quién estará diciendo lo cierto o no, dónde estará la falla en la comunicación ahí, pero hay 2 versiones, una que la ministra le dijo, otra que no fue la ministra la que le dijo, pero lo que más insólito me parece es que termine yendo allá un señor que no es conciliador, que sabe que no es conciliador, pero ¿cómo se va a presentar a firmar si nadie le ha dicho? Eso es absurdo, Vicky, eso sí es impresentable y no aguanta una revisión por un detalle. Los conciliadores son notificados. A uno cuando le designan una conciliación o una ponencia, le hacen una carta y además lo dicen de viva voz, se nombra conciliador único o grupo de conciliadores a fulanos y a sutanos. Entonces este sainete de los conciliadores de Cámara, sea Vallejo o sea Cristo, pues sí se tiene que entender porque tiene que haber hecho una carta. Le doy un ejemplo. Aprobamos esta semana las conciliaciones del proyecto de calidad del aire o de un proyecto de discapacidad. Pues apenas aprobaron el proyecto, uno empieza a presionar, por favor, nombren conciliador y efectivamente sale la carta instantáneamente. O sea, esa carta se demora media hora. Entonces ahí sí Chacón tiene que responder y tiene que mostrar a quién designó ponente. Sería una primiparada y Chacón es muy veterano, pues haber designado a un representante de la comisión séptima. A eso no le vería ningún sentido y pues sí tienen que mostrar de qué nombraron a Vallejo, porque Vallejo sí es de la primera. No, qué cosa. Mire, más mensajes. ¿Quiere otra vez? Vamos a leer mensajes. León Sin Fronteras dice a esta hora, numeral en la W, Congreso no legisla porque si legisla, pero solo en nombre propio y para su propio beneficio, es decir, con algunas excepciones, para la bandola de la corrupción y no les importa el beneficio de la nación en las próximas elecciones, ni un solo voto para ningún bandido de esos. Dice Carlos Parma, numeral en la W, Congreso no legisla porque no estaríamos en este escenario si hubiésemos votado masivamente la consulta anticorrupción. Aparte de todo, nuestra mala memoria nos lleva a elegir siempre a los mismos corruptos. El pueblo tiene los gobernantes que se merece. Mire por acá, este está fuerte, pero lo voy a leer. Betty Cortés, porque al mejor estilo de un tal Pablo Escobar les gusta construir su propia cárcel. No hallo ninguna diferencia. Numeral en la W, Congreso no legisla porque. Muchos mensajes, déjeme leer por acá que veo el de Julio Sánchez Cristo. Numeral en la W, Congreso no legisla porque sencillamente no le da la gana
y no puede poner en riesgo sus propios intereses. Así de sencillo. Y quiero que mire estas imágenes, Jairo, las imágenes de una celebración que oíamos a Joana Fuentes contando la historia donde aparece el expresidente César Gaviria y Alejandro Carlos Chacón. Cuéntenos la historia para que la senadora escuche. Senadora, esta mañana nuestra compañera Joana Fuentes contó la siguiente historia. Después de que se levantó la plenaria de la Cámara en la que se hundió el proyecto que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, los congresistas se fueron a celebrar. El motivo de la celebración era la despedida del actual presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. A la fiesta fueron invitados representantes del Centro Democrático, Cambio Radical, conservadores y por supuesto del Partido Liberal al cual pertenece Chacón, quien además estuvo acompañado por el expresidente César Gaviria. Y ya nos llegan muchos comentarios y nos están diciendo cuántos de los congresistas que asistieron a esta fiesta están siendo investigados, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia. Senadora, ¿me escucha? Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿cómo le parece entonces esta celebración? Pues, pues no es el momento, no es el lugar, obviamente. He visto que circulan ahí fotos de polla, fotos de fiesta, pero pues la palabra la tiene que dar Chacón, digamos, él es el que tiene que explicar qué conciliador nombró, porque obviamente él es un veterano que sabe los tiempos estrechos para una conciliación. Nosotros hablamos con él desde la semana pasada, desde antes de terminar el trámite en Senado, y pues esto era una operación contrarreloj. Todos sabíamos que apenas se terminara de aprobar el lunes pasado, como votamos en Senado, pues tenía que nombrarse inmediatamente ponentes, y pues si se llegó el miércoles sin que haya conciliadores, perdón, no ponentes, pues obviamente se metieron, fue en el plan de partido y de fiesta, y eso sí es inexplicable, porque desde el lunes por la noche se podía haber nombrado conciliadores. Ahora, senadora, mucha gente... Ese día no hubo plenaria de Cámara, sí la hubo de Senado. Ahora mucha gente lo que está diciendo es que los congresistas no solamente los impedimentos son por sus familiares, por personas cercanas, sino por ellos mismos. Es decir, muchos de ellos están siendo investigados actualmente, entonces pues son los más beneficiados con que se hundiera exactamente este proyecto. Imagínese que alguno finalmente caiga, lo manden a una detención, dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a legislar en nuestra propia contra? Pues es que por eso fue necesario la consulta, Vicky, pero yo quiero que hagamos memoria. Mucha gente crítica de la consulta que decía, eso no se necesita, el Congreso solito puede hacerlo, el presidente Duque solito con su voluntad política va a poder aprobar los proyectos, eso es innecesario. Pues falso, y lo acabamos de probar una y otra vez. Cuando nosotros llegamos al plan B de la consulta es porque dejamos toda la carne en el asador, Vicky. Es que del año 2015, 16 y 17 presentamos 8 veces estos proyectos de ley y nos chocábamos con la piedra del Congreso. Por eso recurrimos al plan B de la consulta y ahorita tenemos dos opciones: nos sentamos a llorar por siempre que nada se puede y nada cambia, o seguimos insistiendo y perseverando. Por eso es fundamental que la gente siempre vote bien, siempre, por el que quiera, del partido que quiera, de la derecha, del centro, de la izquierda, por el que cada quien decida, pero que pueda exigirle con responsabilidad. Lo que usted dice, creo que usted tiene en la mano la lista de las personas que tienen investigaciones. Estoy viendo acá, mire, aquí están los impedimentos aprobados. Déjeme leer la lista completa también. Temístocles Ortega, Álvaro Uribe Vélez, María del Rosario Guerra de la Espriella, Laura Esther Fortich Sánchez, John Moisés Besaile Fallat, Gustavo Francisco Petro Urrego, Luis Eduardo Díaz Granados Torres, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Andrés Felipe García Zucardi, Antonio Sanguino Páez, Marixa Martínez Aristizábal, Julián Gallo Cubillos, Edgar de Jesús Díaz Contreras, José Ritter López Peña, Nora María García Burgos, Ana María Castañeda Gómez, Ruby Chagui, Miguel Alberto Castillo, Eduardo Pulgar Daza, Richard Aguilar Villa, Arturo Chalhub, Juan Sami Mereg Marún, Nicolás Pérez Vázquez, Gil García Realpe, Daira de Jesús Galvis Méndez. No, pues que son como 70, por Dios santísimo. Sí, más de 50. Y por aquí están los aprobados, ¿cierto? Mejor dicho, esos que leíste eran los aprobados, hay otros negados. Hay unos aquí negados. los vi. En los negados. Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Griselda Lobos, Sandra Ortiz, Rodrigo Villalba, Carlos Andrés Trujillo, José David Name, Julián Bedoya, Julián Felipe Lemos, Germán Hoyos, Miriam Paredes, John Harold Suárez, Didier López y Lobo
Iván Name, Durán Barrera, José Obdulio Gaviria, Carlos Fernando Motova, Miguel Amín, Ernesto Macías, Fabián Castilla, no, pues que la lista es muy larga. Werner Zambrano, Victoria Paloma Sandina, Valencia, sí. Guillermo García, Víctor Sandino, Pablo Catatumbo, José Serpa, Ideeli Sarazo, Efraín Cepeda, Luis Fernando Velasco, Lidio García y María Fernanda Cabal. Sí, es que la lista es muy larga. De los que les aprobaron y de los que desaprobados, sí. Exacto. Mire, Vicky, yo llevo exactamente 5 años en el Congreso, estoy cumpliendo el 5º año. Nunca había visto un número tan alto de impedimentos, 70 de 106. ¿sí? Pero es que eso le da a uno una muy mala espina, es que, o sea, no todos son corruptos, por supuesto, algunos Claro. saldrán inocentes, lo que sea, pero dice uno, jue madre, ¿tantos? Claro, es que ¿qué pasa? Si hay una investigación abierta para el congresista o para cualquiera de sus familiares, podría haber un beneficio. Entonces es una obligación presentar el impedimento. Nunca había visto 25 aprobados. Para que se hagan una idea, en las objeciones a la JEP, tan famosas de este semestre, se aprobaron 13. Es decir, 13 congresistas tienen enredos con la Justicia Especial para la Paz. Pues en este son 25. 25 con la justicia ordinaria y 13 con la justicia especial para la paz, solo en el Senado. ¿Qué pasaba y por qué era tan crítico que la Cámara desde el mismo lunes hubiese nombrado conciliador? Que como esta Cámara es nueva, cuando yo estaba en Cámara, hace 1 año y pico, aprobamos este proyecto, que es un proyecto drástico. Ahora para los impedimentos tendrían que aprobarse los impedimentos de la nueva Cámara, de los nuevos representantes. Por eso era tan exigente y contra el tiempo el trámite en Cámara. Nombrar conciliadores ayer, pues ya en la práctica también era inútil, porque si se votaron 70 en Senado, ¿cuántos tendrían que votar en Cámara si son 119 representantes a la Cámara nueva? La Cámara tiene 172, repiten 59, sobre esos ya se votó el año pasado, ¿cierto? Pero al haber 119 representantes a la Cámara nuevos que no habían, por cuyas manos no había pasado este proyecto, tenían que también votarse los impedimentos, así como la lista que usted acaba de leer, que unos sí se aprobaron y otros se negaron. Entonces, esto vuelve al cuento. Hay dos opciones. Nos sentamos a llorar, que yo tengo mucha piedra, mucha tristeza, 5 años, Vicky. O sea, yo me perdí los cumpleaños de mi sobrino, me perdí el matrimonio de mi hermano, de una prima, por estar recogiendo firmas en la calle. Luego nos faltaron 3 centavos para el peso porque faltaron 400.000 votos. La noticia buena, 11.700.000 personas nos pusimos de acuerdo. Pero la noticia mala, faltaron 400.000 votos. La gente que decía, no, es que eso no se necesita, eso es una botadera de plata, eso lo hace el Congreso solito. Pues no, miren, ¿qué prueba necesitan nueva para mostrarle que el Congreso tomó el pelo? Entonces tenemos dos opciones, lloramos de la piedra, que es legítimo tenerlo y hacerlo, o seguir perseverando, insistiendo. Tienen que salir a inscribir la cédula ya. La gente, los abstencionistas que querían votar y no pudieron votar la consulta, porque como nunca han votado, vayan a inscribir ya la bendita cédula, voten por el que quieran, del partido que quieran, pero una medida como esta de la consulta que nos permitía obligarla se hundió por 3 centavos por poquitos votos que faltaron. Y los políticos que decían, y ahí sí le doy un nombre propio, Álvaro Uribe decía, esto no se necesita, esto el presidente Duque lo saca adelante. Pues no, se hundió todo. El presidente Duque, y ahí le doy una responsabilidad, se comprometió el año pasado a radicar los proyectos con mensaje de urgencia, porque ¿qué pasa? Todos radicamos los proyectos, pero solo el presidente está facultado para poner mensaje de urgencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden abreviar los términos, que se puede discutir más rápido, porque lo pueden discutir unificadamente las dos comisiones de Cámara y Senado. Se gana tiempo. El presidente incumplió y mandó el mensaje de urgencia en noviembre. Pues la conclusión, todo el semestre pasado se perdió y no pudimos avanzar en estos proyectos. Todos quedaron para darle trámite entre marzo y diciembre. Y ahí es donde yo le digo, cuando se paró Álvaro Uribe a decir en el Congreso esto lo saca un presidente con voluntad, pues no, se necesita que la gente esté encima presionando y exigiendo. Y logramos que saliera de Senado a pesar de todas las marrullas. Es que Vicky, hubo subcomisión. Entonces la subcomisión allá nos reunimos unos 10 congresistas, con la ministra, con el fiscal encargado y antes con el fiscal que estaba, Néstor Humberto. Es más, el día que él renunció, estábamos reunidos en la subcomisión. Ese día, ahí estábamos reunidos media hora antes de que él renunciara.
y se hacen unos acuerdos, se discute, porque no, quítale, póngale, súbale, bájele. Y se logró la subcomisión y todos lo afirmamos. Y luego llegamos a la plenaria y no reconocieron el texto de la subcomisión, sino vuelve otra vez la discusión punto por punto. Y esto sí tiene que ver con lo que usted dice, perjuicio y beneficio. La gente que tiene rabo de paja y sabe que puede ir a una cárcel, pues obviamente prefiere saber que va a pasar su carcelazo en una mansión por cárcel, en su casa cómoda, o en un lugar especial como donde está Samuel Moreno, en la escuela de carabineros, que eso equivale a un club con caballos y demás, y no en una cárcel como la modelo La Picota, donde está el colombiano grueso que comete un delito. Entre otras cosas, así están asegurados, ¿cierto? Están asegurados porque, entre otras cosas, le decía senadora, pues al final no devuelven la plata y se van para su casa. Chévere. Ah, no, porque claro, y ese sí es otro reto que tenemos infinito, es poderle quitar hasta lo último que tengan en el bolsillo, porque ¿qué pasa? La Constitución prohíbe la confiscación. ¿Qué es confiscar? Le doy un ejemplo, Hipólito Moreno, uno que fue concejal de Bogotá, que se robó, vaya uno a saber cuánto, devolvió 1.000 millones de pesos, 1.000. Pero si se robó mucho más, pues solo devolvió 1.000. O el caso más reciente, el de Alejandro León, famoso, que dicen que pudo apropiarse hasta 80.000 millones de pesos, pero devolvió 6.000 millones de pesos, pues es un negociazo. ¿En qué consiste la confiscación? Que se le pudiera quitar hasta lo que heredó de la abuelita. No, pero es que ese bien lo tiene, solo podría extinguirse el obtenido con la corrupción. Lo que realmente necesitamos es poder quitar hasta lo que hayan heredado desde hace un siglo, porque ahí sí es que van a pensarlo el doble. Hoy, mientras tengan el patrimonio que se roban asegurado y protegido, pues la verdad dicen, no, pues me voy para CESPO o para la escuela de carabineros y pues pasar 3 o 5 años allí en unas condiciones además de club. Mire, concejales del carrusel de la corrupción en Bogotá hicieron maestrías por internet mientras estaban presos. Pregúntele a usted a uno de La Picota, pues en las condiciones que la pasan. Entonces, eso es la raíz del tema. Necesitamos perseverar y lograrle quitar la plata que se roban, pero toda la plata, porque si devuelven chichiguas como Alejandro León, claro, pues va a seguir siendo un negociazo, porque además se quedan en condiciones especiales. Aquí me dicen, los que ustedes leyeron son los impedimentos, pero son cerca de 50 congresistas que tienen familiares en cárceles o en casa por cárcel. Claro. Pues obviamente, ¿quién va a querer que su familiar se devuelva para la cárcel? Nadie. Pero además de familiares, Vicky, de los jefes y aliados políticos. Es que, pues para nadie es un secreto que un exalcalde de Cúcuta lleva años mandando desde la cárcel y está preso y dicen que hace conferencias por Skype y que da órdenes y hace política desde ahí. Entonces no es solo la red familiar, es que es también los aliados políticos. Claro. Entonces, todos los políticos que van a dar presos, ¿se olvidan de la política o siguen desde allá ejerciendo presión? Entonces, mi llamado, ¿cuál es, Vicky? Yo tengo toda la tristeza y la rabia. Yo tengo mucha furia porque es que yo he dedicado 5 años a esto. Primero, plan A en el Congreso, plan B en la consulta. Por faltar esos poquitos votos, esos 3 centavos de 400.000 votos, quedamos otra vez en manos del Congreso, en estas manos y en lo que pasó ayer, al no haber conciliación. Pues ahorita tenemos que canalizar y eso es seguir insistiendo y seguir perseverando. Por supuesto que da mucha piedra tener que intentarlo porque no hay plan C. Agotada la consulta, ya no hay otro mecanismo al que podamos recurrir, Vicky. Es insistir, pero con un muy mal pronóstico. Es votar bien, Vicky, es votar bien, pero haga encuesta, pregúntele ahí a la gente por redes por quién votó al Senado y a la Cámara. Es que la fácil también es no votar, tienen que votar y votar bien, pero pues mientras se siga votando por la expectativa de un puesto, no, que es que fulanito, el doctor no sé qué, le consiguió puesto a mi hermana, entonces ahora mi hermana tiene que ponerle 100 votos. Mira, en la calle, en campaña, a mí un muchacho nunca se me va a olvidar, se me saltó, me botó al cuello, me abrazó, me dijo, mejor dicho, te amo, pero no puedo votar por ti. Yo estaba en campaña del Senado y le dije, pero ¿cómo así que me ama, que me admira y que no puedo votar por mí? El voto es libre. Me dijo, no, porque es que yo estoy comprometida con el doctor García Zucardi y tengo que votar por él. Yo, pero pues, usted es lo único que tiene es que decidir por lo que quiere. Me dijo, no, porque es que tengo que pagar el favor del puesto. Claro. Entonces, también los ciudadanos, si no rompemos ese círculo vicioso, pues ese muchacho adorado, es que saltaba, nos encontramos en la 15 con 90 y pico. Pero pues está empeñado en una cadena de clientelismo. Entonces eso hay que romperlo y hay que quitar todos estos privilegios para que el que esté preso, en serio esté preso, cuando un politiquero de estos, de cuello blanco, vaya a dar a La Picota o a la Modelo,
en esas condiciones tan brutales, pues lo va a pensar 3 veces. Y si logramos quitarles la plata que se roban, pues porque lo de Lions, devolver 6.000 y robarse 80.000, pues es absolutamente cómodo y feliz para ellos, Claro. es un negociazo. Entonces, ¿esto cómo se rompe? No solo con quejas y con la expresión de la piedra que todos tenemos ahorita, sino votando bien. Ese Congreso hay que elegirlo bien. Le iba a decir revocar, pero eso se entendería como que recogamos firmas, pues ese mecanismo no existe. Lo que toca es votar bien, pero si el muchacho se me vota de la felicidad, pero tiene que votar por otra gente a la que le debe el puesto. Ahora, claro, no se trata de que voten por mí, voten por el que quiera de cualquier partido, pero que se comprometa con este tipo de agenda. Álvaro Uribe se paró en el Senado y dijo, esto no se necesita, esto lo hace un presidente joven como el presidente Iván Duque. Pues no, el presidente no cumplió con el mensaje de urgencia por salvar, entre comillas, dijo, la reforma a la justicia y la reforma política. La verdad, se hundieron ambas y también se hundió este. Carolina Salamanca dice, numeral en la W Congreso no legisla porque no se quieren reformar, quieren seguir robando y seguir libres. Mire por acá. Numeral en la W Congreso no legisla porque todos son unas ratas. ¿Cómo le parecen que va el...? A ver, Gabriel Solano, numeral en la W Congreso no legisla porque les da pereza, eso como para qué. Numeral en la No, no W. es pereza. No, pues, pero... Saben el agua que corre pierna arriba, por eso lo hunden. Mire, por ejemplo, Naranjo dice, numeral en la W Congreso no legisla porque los corruptos no pueden morder la mano que les da de comer. Jackie Quinchía, quieren seguir robando. No, usted viera lo que escriben. Ya palabras mayores, de tono mayor. Mire, una cosa, cuando uno ve esto, senadora Angélica, pues uno piensa, no, qué tristeza, como qué depresión, como que no puede ser que no podamos salir del mismo círculo vicioso. Y al final, senadora, este tipo de situaciones pues alimentan una rabia que se va gestando y que termina en iniciativas como la del referendo que quiere revocar a todos los magistrados. Eso es lo que lo alimenta. Claro que sí, porque la gente dice, si los políticos no sirven, entonces me meto yo mismo a pedalearlo y hacerlo. Y yo aquí quiero resaltar lo positivo que hemos avanzado. 80.000 voluntarios, Vicky, desde el mundo entero, desde el pueblo más chiquito de Colombia, se metieron a internet, imprimieron una planilla, recogieron unas firmas y las mandaron. Y ese era el clamor, decir, congresistas, si ustedes no sirven, lo hacemos nosotros. Y logramos mucho, 11.700.000 votos, pero como todo lo del pobre robado, nos faltaron pinches 400.000 votos, Vicky, y eso es muy frustrante. Y la gente misma dijo, pero si pudimos votar 11.700, ¿qué pasó con otros 400? Ahí, eso es lo que está en las manos de uno. Ese pedacito, esos 400.000 personas con tristeza y piedra porque no pudieron votar, porque nunca habían votado, vayan y se inscriben. Están abiertas las inscripciones hasta el 27 de agosto. Voten por el que quieran, en blanco, por la derecha, por la izquierda, por quien quieran. Pero si no se inscriben para votar, la única oportunidad que tuvimos de haber obligado, impuesto al Congreso, es que la consulta es un mecanismo único porque es una imposición, sí o sí. Quiero hacerle memoria a otra cosa, Vicky, porque la gente ha dicho, es que si hubieran hecho un referendo, ahí sí. No, porque un referendo es un proyecto de ley de referendo. Quiere decir que lo aprueba o lo niega el mismo Congreso. 8 veces lo habían negado estos proyectos, pues por eso no decidimos un 9º proyecto, esta vez de ley de referendo, y nos fuimos por el camino más largo. Es que es el umbral más alto, Vicky, es el 33% de votos. Y estuvimos a un pelo. En Bogotá logramos el 45% de los votos, en Manizales, en otras regiones no. La costa estuvimos muy por debajo, en los territorios más apartados, donde más gente necesitamos que tenga conectividad a internet, que haga la tarea, pero más que conectividad, que rompa el círculo. Es un círculo de la pobreza que alimentan con ventaja, Vicky, porque todos estos bandidos saben que humillan a la gente. Mira, el proyecto de prestación de servicios sobre las condiciones laborales, que hay tanta gente en esclavitud moderna. ¿Sabe por qué bloquearon el proyecto en la Cámara? Y voy a ser un poco escueta, voy a decir las palabras crudas que dijeron. Dijeron, usted con ese proyecto de enderezar el tema de contratistas de prestación de servicios nos va a dañar el negocio, porque los alcaldes, dijo, nos dan OPS, órdenes de prestación de servicios, y entonces la gente hoy está comiendo papilla y usted les va a quitar esto porque ya no le vamos a poder hacer el favor de darle trabajo a la gente. O sea, mientras se siga viendo el Estado como un botín para ir a saquearlo, para que le deban favores, le paguen una cuota, un pedazo del sueldo. Es un desastre. Es un desastre. Entonces eso se rompe
Es con acciones, Vicky, y yo con toda la tristeza y piedra que tengo y que sé que la gente está igual, pues no tenemos de otra que perseverar. Ellos van a ganar si les dejamos este balón de seguir haciendo lo que quieran, y eso solo pasa por la urna. ¿Qué está en las manos? Que usted con su cédula, cada vez que haya elecciones, ponga y vote a la gente que no le tiembla la mano para tomar las decisiones que sean. Senadora, y en ese perseverar, bueno, ya lo hecho está, esta legislatura se acabó. La próxima legislatura, ¿esto se volvería a presentar o esto ya es un punto final o cómo entender esto? Este proyecto se hundió, nos tocaría volver a empezar de cero y pues esa sí es una decisión donde tenemos que jugar todos. Yo los puedo volver a presentar, es que ya los he presentado 16 veces, 8 veces desde el día que llegué. Yo me posesioné en julio del 14, en septiembre comenzamos todas las mesas de trabajo, los expertos, Transparencia por Colombia, las organizaciones, etcétera y demás. Yo los puedo volver a presentar y los podemos presentar con gente de todos los partidos y ustedes hacer presión. Esa es una decisión que hay que tomar, seguir perseverando y poniéndolos contra la pared y con el reflector del nombre propio. Pero pues eso implica que estemos jugados, los medios lo han estado en este tiempo, pero como vimos, eso es un crimen perfecto porque lo hacen sofisticadamente a última hora. O sea, cuando renuncia Néstor Humberto dijeron, no, tenemos que parar esto cuando haya un fiscal en propiedad elegido por la Corte, ahí sí, pues eso nos daría diciembre. Entonces, la perseverancia implica volverlo a presentar en el Congreso, pero sobre todo que vaya, inscriba la cédula y vote por el que quiera, siempre que haya una elección a presidente. Sí, pero todavía falta, entonces nos toca consejo, aguantarnos este Congreso hasta Cámara. que sécula seculorum, vea. 3 años. Imagínese. Pero el Congreso es el que hay que cambiar, Vicky, mientras en el Congreso haya mayoría. Por eso, contra pero la todavía, gente, pero, ahí nos pegamos. pero eso quiere decir que en este Congreso ya no hay nada que hacer, que hay es que votar bien, pero eso no será hoy. Es un Pero ¿sabe Congreso qué hay que nuevo. hacer? Ir a nombrado. estar en la jugada de qué intereses tienen, de dónde se la están jugando en las elecciones locales, por ejemplo. Ay, ¿qué fue? Ya, ¿qué le pasó? Ya, que se tiene que ir. ¿Ya se tiene que ir? Le quedan No, 2 no, minutos. No, tuve un lapsus aquí en la cámara. Bueno, mire, dice Jesús Alberto Díaz, ganaron los corruptos. Numeral en la W Congreso no legisla porque somos una sociedad enferma y corrupta. No es únicamente el Senado o la Cámara. Cada ciudadano aporta su grano de arena para convertir a este país en inviable, colados en Transmilenio, malicia indígena, etcétera. Mejor dicho, no, estamos en la inmunda. Pues eso tiene mucho de cierto. Hay que romper esa cadena de mendicidad y de trampa. Porque, mira, me dio mucha tristeza antier en el Congreso. Allá también hay contratistas de prestación de servicios, Vicky. Los derechos laborales en serio es algo que tenemos que trabajar. Y resulta que encontraron que unos servidores del Congreso falsificaban la planilla de Seguridad Social. Hay 2 opciones, que se la tumbaban y la falsificaban, o 2, dicen que era que contrataban un intermediario que hiciera la vuelta y que ese sería el que les había robado. En esos pequeños detalles es que tenemos que estar a tiempo actuando distinto. O sea, esto implica de verdad que cada uno haga lo que está en sus manos, desde inscribir la cédula, votar bien y estar encima y exigiéndole a cualquiera de cualquier partido por sus decisiones. Pero más que decir esto está muerto y suicidémonos, Vicky, pues lo que nos toca es respirarle en la nuca a cada político. Pero yo y quedo hacerle triste porque usted dijo que lo que hay que hacer es votar bien para el otro Congreso. Sí, pero en estos 3 años, ¿qué diablos hacemos? Ganaron los corruptos una vez más. Esto con impotencia, la rabia, el dolor. Gana al final la clase política corrupta, senadora, la de los mismos con las mismas, la del tapen, la del CBY como voy yo. Mejor dicho, no sé. Pues eso implica votar bien en cada elección que haya, Vicky. La gente que no puede votar la consulta, repito, no estaba inscrita. Ahorita en octubre de elecciones, salga y vote bien, vote en serio por la gente que no le va a temblar la voz por tomar las decisiones cuando tiene que tomarse, por hacerla y por confrontar los riesgos que toque. En todo el país, allá en su pueblo chiquito, allá tiene que elegir alcalde, gobernador, diputado, concejal. Las corporaciones es vital renovarlas, Vicky. Los consejos y las asambleas departamentales tiene que llegar gente con lógica ciudadana, pero pues eso se ha convertido en otro tipo de instancia. Claro. Pero pues no es solo elegir bien en 4 años, empieza este año. No. Y Las al final, ¿sabe qué es lo más mermelada que del Congreso, Vicky? Ah, sí, mucha. Oiga, y lo más tenaz es que estábamos en partido, ¿no?
Estábamos Ah, en no, partido pues, y eso pan hicieron y de circo. desastre, fiestas y de todo, y nos dimos cuenta cuando se acabó el partido. ¿Qué? No, nosotros estábamos desde el lunes en la jugada, Vicky, martes rogando, insistiendo que hubiese conciliador, porque la conciliación era la única oportunidad de sacarlo adelante. Pues mire, le agradecemos mucho, senadora. Quedamos muy deprimidos. Yo no quiero ser fatalista, pero ¿qué hago si estoy deprimida de ver que eso es tan difícil? Al final, las mafias, la corrupción, todo pues al final pareciera tener el sartén por el mango. Algún día espero que cambiemos, algún día tendremos que cambiar en esta sociedad. Un abrazo, senadora. Un abrazo, Vicky, y ese mensaje a los 80.000 ciudadanos voluntarios que recogieron firmas a 11.700.000 votos, pues levantemos con pellizquitos de cariño a esos primos y a esos tíos que, ay no, yo no voto, ay no, qué pereza, ay no, eso no sirve de nada. No estaríamos en estas sin esos 400.000 votos y hay que desquitarse en octubre, en su pueblo, en su consejo, en su asamblea departamental, gobernador, alcalde. Hay que votar bien y seguir la presión encima de cada uno. Por si acaso, numeral ganaron los corruptos, que es la tendencia de la W, tendencia número 1, 44.400.000 tweets. Ojalá en el Congreso los escuchen. Segunda tendencia, también tendencia de la W, numeral en la W, Congreso no legisla porque. Y veo aquí, quinta tendencia, Angélica Lozano, sexta tendencia, Chacón, séptima tendencia, no, mejor dicho, décima tendencia, Gaviria, 11, Macías, anticorrupción es la 13, Gabriel Vallejo, con el lío de toda la conciliación, es la 17, ¿no? Apague y vámonos. La dejamos, senadora. A votar bien, Vicky, siempre, porque somos los ciudadanos los que tenemos que imponerle al Congreso este tipo de medidas. Gracias. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? El derecho a ser madre es. Así que hoy estaremos compartiendo con esas mujeres venezolanas que tienen la pipita ya grande. María Elena Blanco, ¿usted qué opina de la columna que encendió toda esta polémica? Paren de parir. Uno se siente incómodo porque a mí me parece que eso es xenofobia. Yo no siento que haya traído al bebé a padecer. Si ella quiso decirnos que no nos pusiéramos a tener bebés, tenía que decirlo de buena